Bueno, ¿qué significó para mí los 100 años de la radio? Y significó mucho, tanto para mí como para el resto de los argentinos. Jugó un papel y juega un papel muy fundamental en la vida de los argentinos, con el hecho de mantenernos informados, mostrarnos la realidad y la mayoría de los programas de radio, más allá de que algunos son comerciales, otros son radios comunitarias, que son lo que informan la verdadera noticia, lo que está pasando en los barrios. Pero bueno, lo que pasó en la radio en mi familia, y sí, marcó un papel muy fundamental. Bueno, mi viejo, yo me acuerdo que en esa época seguíamos el Mundial de Italia 90 y el famoso penal atajado por Goicoechea. Digamos que se vivían esos partidos por la radio, y era una sensación distinta. No es como ahora que vos ya todo, con toda la tecnología y las plataformas, los podés seguir de millones de maneras. Después, bueno, vino los partidos de River, se jugaban los torneos locales, se seguía mucho por la radio en la época que yo era chico. El River de Ramón Díaz, bueno, el Boca de Navarro Montoya. Era algo que ya era un clásico, seguir esos partidos y escuchar los goles y sentir el relato del... Es como si estarías en la cancha. Después, bueno, mi viejo era mucho de escuchar la quinela. Digamos que siempre mi familia fue ligada a la radio en ese sentido. Por ahí no siendo partícipe, sino escuchando la quinela, un conductor que llamaba Riverito, que siempre decía los números de la quinela. Y un cambio más fundamental, digamos, fue en mi crecimiento, cuando mi primer radio era la FM Hit, los 40 principales. Después ya pegó un salto más radical, ¿no? Me pasé a la radio Energy, donde ya escuchaba lo que era marcha, se le decía antes, a lo que ahora se conoce como techno. Ese fue un salto bastante distinto al pasar del pop a lo que es el techno o la marcha, como se le decía antes. Después, después me enteré que había una radio que pasaba rock nacional y bueno, quería conocerla y me volqué para el lado de la Mega, donde pasaba todo el rock nacional y todo ese rock de acá que yo no había nacido, no conocía. En un tiempo, mucho antes de todos estos programas de radio, yo ya había tenido un encuentro con la radio en un videoclub donde vendían películas VHS en esa época, y donde había un programa que se llamaba La Patada en los Huevos, conducido por unos conductores amateur. Sé que era una radio amateur porque no la conocía nadie, solo el muchacho que la escuchaba, y me causó mucha gracia el nombre y las cosas que la gente llamaba y le decía puteadas a los familiares o a los vecinos porque no le devolvían las cosas. Después tuve la oportunidad de anotarme en el CEN 454, donde tienen un programa, una radio que se llama Guaira Quimbal, y bueno, de ahí tuve la oportunidad de ser uno de los tantos conductores de un programa radial que se llama La Ciudad de la Furia, y después decidí al mismo tiempo hacer como un homenaje a ese programa que me había conocido, que se llama la Patada en los Huevos, y decidí hacer mi propio programa llamándose La Patada en los Huevos. Y después, bueno, seguía conduciendo La Ciudad de la Furia y al mismo tiempo hacía La Patada en los Huevos. Y bueno, eso fue el aporte enorme que hizo la radio en mi familia durante todo este tiempo, ¿no? No desde los 100 años, porque yo obviamente no había nacido en los inicios de la radio, pero fue un aporte y jugó un papel muy fundamental, tanto en mi vida como en la vida de todos los argentinos.